Voy a subir la presentación, voy a decir lo que Juan José me ha escuchado decir como 1000 veces. No necesitan tomar apuntes de la presentación porque inmediatamente yo termine, reviso si de pronto se me ha ido alguna palabra mal escrita o ha surgido alguna idea, entonces la agrego y les mando la presentación a Juan José y Tom para que la distribuyan como quieran. De manera que no hay necesidad de tomar notas sobre lo que va a aparecer allí, pero tome notas para los 20 minutos después de conversación, que a mí eso también me enriquece mucho. Voy a subir la presentación entonces, permítanme, con el título que ya les anunciaron. A ver, me ubico acá, muy bien. Quitar esta pestañita para que no me vaya a molestar después. Bueno, el tema sobre el cual vamos a conversar, meditar, pensar es espiritualidad y liderazgo. Perspectivas renovadoras para el siglo XXI. Como Juan José dice, yo he tenido mucho interés en el tema del liderazgo. ¿Quién no, cuando es pastor, pastora, educador teológico, quién no va a interesarse en este tema que ha sido un tema que ha tenido una larga trayectoria en las iglesias evangélicas? Bueno, pero en el caso mío, he intentado poner el tema del liderazgo en diálogo con otro que para mí es fundamental, sobre todo cuando hablamos de liderazgo cristiano, que es espiritualidad. Es el ingrediente distintivo. Si nosotros quitamos espiritualidad del liderazgo, corremos un riesgo de terminar siendo gerentes eclesiásticos, fantásticos, pero le quitamos el alma al liderazgo cristiano. Quizá por eso valga siempre volver sobre los 4 evangelios para conocer en Jesús cuáles eran, cuáles eran sus hábitos de liderazgo, cuáles sus conductas, cómo era su comportamiento como líder, teniendo en cuenta que Jesús, más que líder, era un maestro espiritual. Por cierto, la palabra liderazgo nace después de la revolución industrial. Esa es una palabra muy reciente y comienza a usarse dentro del mundo corporativo y empresarial. Los primeros estudios serios sobre liderazgo vienen, los más serios, después de las guerras mundiales. Imagínense, tratando de captar qué era lo que había hecho tan grande a Mussolini, qué era lo que había hecho tan grande a esos líderes de esas últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX. Allí comienzan los primeros estudios de liderazgo. Entonces, claro, nosotros como líderes, lideresas cristianas, hemos absorbido toda esa corriente empresarial que nos ha sido muy útil, sin duda. Bueno, yo soy administrador de empresas, además de teólogo, y cómo voy a hablar mal de las ciencias administrativas, no podría. Pero lo que yo digo es, hemos recibido muchísimo de la ciencia administrativa, pero no le hemos devuelto a la ciencia administrativa qué es lo que la ciencia administrativa podría agregar para resolver muchos temas con los cuales sigue luchando hoy y no encuentra salida. Y lo que agrega la fe al mundo del liderazgo en general es el alma del liderazgo, el tema de la espiritualidad. Entonces, sobre eso vamos a hablar, pero en perspectivas del siglo XXI y de los nuevos retos que tiene el liderazgo eclesial hoy. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién nos podría ayudar para poner en un resumen, en una síntesis, cuáles son los principales retos del liderazgo eclesial en este nuevo siglo? Seguramente ustedes me van a dar autores muy renombrados, pero hay alguien que en este momento se leyó a todos los autores renombrados e hizo una síntesis maravillosa, que es el Chat GPT.
La inteligencia artificial. Entonces yo me fui a la inteligencia artificial, le di contexto, le di algunos autores claves y le dije, a ver, ¿cómo se ven hoy los grandes desafíos eclesiales en este momento? Y a mí me sorprendió, como me ha venido sorprendiendo, las respuestas que da el chat. Es un fantástico asistente de investigación. Mire lo que respondió. A ver cómo les parece eso, porque me parece bastante acertado. Antes del chat, una frase de una de las investigadoras del campo religioso más reconocida en todo el mundo, Karen Armstrong. Ella dice, la religión es una respuesta humana a la sorpresa del universo, pero es una respuesta que cambia con el tiempo, cambia con las culturas, y eso es precisamente lo que la hace tan rica y fascinante. Pero yo le agregaría, claro, cuando uno está en el liderazgo de esos asuntos religiosos, pues sí, está en un liderazgo que es rico, fascinante, pero muchas veces desconcertante por los grandes cambios que precisamente da el mundo de la fe, la espiritualidad y la religión. Bueno, por eso la consulta al chat. Vamos a ver esos retos. Después, para esos retos, yo voy a plantear unos 5 perfiles. Voy a sugerir 5 perfiles y terminamos recordando al que hay que recordar. A Jesús, que es el que modela esos 5 perfiles que yo les voy a presentar. Bueno, los grandes retos, ya les dije cuál es mi asesor ahora. Miren el primero. Adaptarse a un panorama cultural cambiante. El mundo está cambiando rápidamente y los líderes de las iglesias deben encontrar formas de adaptar su mensaje y alcance a una sociedad diversa y en constante evolución. Otra vez viene la frase de Karen Armstrong. ¿Cómo adaptar nuestro liderazgo? ¿Cómo adaptar nuestra enseñanza? ¿Cómo presentar nuestra teología, nuestras lecturas bíblicas en un panorama cultural que no es el mismo que cuando nuestras iglesias nacieron? Ni el panorama luterano de las reformas magisteriales del siglo XVI, ni los grandes avivamientos de los Estados Unidos, ni las grandes juntas misioneras, ni siquiera nuestras iglesias latinas de hace 100 años, 50, 40, 30, ni siquiera 20. Estamos en un panorama cultural muy diferente. Entonces, ¿cómo adaptar esos estilos, esos modelos, esos enfoques y prioridades de liderazgo? Ahí hay un gran desafío. La segunda, de este estuve hablando el fin de semana pasado. ¿Cómo involucrar a las nuevas generaciones más jóvenes? Es un desafío de liderazgo. El liderazgo no solamente se refiere a qué técnicas implemento yo para coordinar mejor los grupos, agilizar acciones, coordinar acciones, plantear visiones, desarrollar metas, gestionar estrategias. No, es reconocer el mundo en el que estoy y cómo ese mundo me está cambiando, y al cambiarme ese mundo, mi liderazgo me pide cosas totalmente nuevas, y nuevas generaciones es el gran tema del liderazgo hoy. Muchos jóvenes hoy en día están menos interesados en las instituciones religiosas tradicionales. Ya viene el nuevo informe Barna, el especialista en el mundo de la religión, viene sobre Jesús, iglesia y espiritualidad. Sale en mayo en español, ya hay un avance en inglés. Y los líderes de la iglesia deben encontrar formas de involucrar y conectarse con este grupo demográfico, que no es solamente cómo los atraemos, cómo le cambio la música, cómo cambio la liturgia, sino cómo entiendo esa cultura de nuevas generaciones cuando mi iglesia surgió con unos patrones culturales de generaciones que ya no tienen la prioridad en las maneras de ser de la cultura. Manejar los avances tecnológicos. Creo que aquí vamos haciendo también
efectivamente esto es así. A medida que la tecnología continúa avanzando, los líderes de la iglesia deben encontrar formas de incorporarla en sus ministerios manteniendo el toque humano, que es esencial para la misión. Bueno, y este mundo es desconcertante y ahora que hablan del transhumanismo, imagínense esto de ponerle el toque humano, pues va a ser también más central. Tiene dos más. Este me gustó mucho. Equilibrar la tradición y la innovación. Miren qué desafío, ¿no? Si bien es importante mantener los valores y tradicionales bautistas, presbiterianos, anabautistas, menonitas, los líderes también deben estar dispuestos a adoptar nuevas ideas y enfoques para mantenerse relevantes y efectivos. Y como bautista, como pastor bautista, tengo que decir que en mi tradición somos más amantes de mantener tradición que jugárnosla por innovación, al punto que la innovación resulta a veces o se interpreta a veces como traición. Terminamos defendiendo más la tradición que el mismo evangelio. No hay que decir mucho porque sabemos todos de qué se trata el tema, el desafío. Y el último, abordar problemas sociales y políticos. Uy, claro. A medida que el mundo se vuelve más dividido y conflictivo, los líderes de la iglesia deben encontrar formas de abordar temas como justicia social, polarización política, preocupaciones ambientales sin dejar de cumplir su misión propiamente espiritual y cómo se pone en esos temas sociales el elemento psicoespiritual. Sobre todo en el caso de América Latina, hablo de este lado del continente, los grandes temas, ¿no? Violencia, corrupción, cambio climático, seguridad alimentaria y migración. Creo que ya dije migración. Bueno, ahí están esos grandes temas en el contexto de nuestro liderazgo, no a mediados del siglo XXI, ya en este siglo XXI. Bueno, pero traigo una pregunta. Ya tenemos los retos. Creo que le va muy bien a la inteligencia artificial tratando de darnos esta síntesis. De verdad que me admira. Pero el asunto no está solamente en plantear los retos. Para mí el tema es, para estos retos, ¿qué perfiles se necesitan? Ahí está el asunto para el cual yo voy a aportar por lo menos unos 5 elementos, cinco inquietudes para que podamos conversar después y nos vamos pensando más adelante. Porque están los retos, están los perfiles y hay algo que le sigue a los perfiles que yo no voy a desarrollar ahora, que son las condiciones. Generalmente en el mundo empresarial se plantea el reto y se da el perfil. No necesariamente se llega a qué condiciones personales, espirituales y psicológicas se necesita para eso. Ejemplo, reto. Las empresas en el mundo empresarial, el reto. Las empresas tienen que adoptar un estilo de servicio, incluso frente a sus competencias para que puedan sobrevivir. Esto de la cultura del servicio que ya nos viene desde los años 80 muy fuertemente. Ahí está el reto. ¿Cómo ser empresas que ofrezcan servicios? Esto es todo un capítulo de las ciencias del liderazgo en las últimas décadas. Perfil. ¿Qué perfil se necesita? Una persona que sepa respetar al otro, que en lugar de generar conflicto con la competencia, sepa colaborar, sepa cooperar, sepa establecer puentes. Una persona que mantenga una actitud personal de servicio. Bueno, el perfil está muy bien y hay libros sobre liderazgo de servicio que te presentan en 300 páginas la importancia del perfil de servicio. ¿Saben dónde no llega la ciencia administrativa? ¿A qué se necesita para convertir a ese líder en una persona
verdaderamente servicial. Entonces se quedan en el perfil, que tiene que ser una persona amable. Pero si el hombre en la casa es una persona que respeta, una persona que grita, una persona, por cierto, a veces violenta, ¿cómo le vas a pedir a esa persona que en la empresa sea amable, servicial y respetuoso hacia los demás? Ahí algo ayuda a la psicología organizacional, hablando de las condiciones. Entonces entra a trabajar con el ser de la persona. ¿Ves? Son las condiciones. Bueno, en las condiciones nosotros deberíamos ser los maestros, porque nosotros trabajamos es no de los retos, perfiles y condiciones, sino trabajamos al revés, a partir de las condiciones, la renovación del espíritu, la conversión, el nuevo nacimiento, la vida en el espíritu, todo eso que nosotros llevamos en nuestra historia, son condiciones que muchas veces se quedan sin perfiles y en la mayoría de veces no entienden los retos. Interesante ese camino, ¿no? La empresa privada va retos, perfiles, condiciones y nosotros vamos condiciones, no necesariamente perfiles y los retos nos pasan por encima. Bueno, pero vamos a hablar de perfiles. ¿Listos? ¿Listas? Bueno, voy a mencionar 5 por razones de tiempo y creo que de prioridad. Estos son los 5 que yo rescataría. Para esos retos y otros más, hubiéramos podido hacer el ejercicio. ¿Qué le recomendamos a la inteligencia artificial? Y de verdad que recoge las sugerencias y las incorpora, ¿no? Va aprendiendo, va aprendiendo. ¿Qué le recomendamos? ¿Cuál sería como el sexto reto que no mencionó? Los retos los hay. Pero ya dijimos, vamos a hablar entonces de los perfiles distintivos y sobre todo, vamos a hacerlo no pensando en la capacidad estratégica que es tan importante, ni en la coordinación de equipos, grupos, movilización, inspiración, que es tan importante, sino que vamos a hablar de perfiles que vayan alrededor de los modelos que aprendemos en el Evangelio y en las Escrituras, que son modelos, como digo, basados sobre todo en la espiritualidad, en eso que nace primero en el ser de la persona, más que en la técnica para hacer una estrategia, diseñar una visión, diseñar unos valores, diseñar unas metas, diseñar. Vamos,